estamos con dos personajes muy importantes para la historia de Getafe, importantes además por muchas razones que ahora veremos, y el primero de ellos es Jesús Prieto. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Jesús Prieto fue el primer alcalde de la posguerra en democracia. Estuvo de responsable de la corporación municipal entre el año 79 y el año 83 del siglo pasado, que ya son unos cuantos años. Introdujo pues gran parte de la estructura que después se vería a lo largo del tiempo para hacer de Getafe una gran ciudad. Empezó cuando Getafe pasaba apenas de los 100.000 habitantes y hoy día estamos en los 200.000. Después de Jesús Prieto llegó a la alcaldía otro importante personaje, como estábamos diciendo, que es Pedro Castro. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Pedro Castro estuvo durante 7 legislaturas seguidas, una detrás de otra, 28 años, se dice pronto. Ha sido uno de los alcaldes más longevos de España, pero sobre todo de grandes ciudades o de gran ciudad, posiblemente el que más tiempo has estado de alcalde. Y todos aquellos cambios que se necesitaban realizar después de la dictadura, pues se han venido realizando básicamente gracias a estos dos importantes personajes, como decía antes, grandes alcaldes que ha tenido nuestra ciudad y con los que hoy vamos a estar mientras ellos departen sobre un tema muy importante, yo creo, en Europa. Y es que hoy nuestro continente, el sitio donde estamos y al que amamos y al que realmente volvemos una y otra vez, que es Europa, pues se encuentra en una encrucijada. Y ese va a ser el tema de esta charla que van a tener entre los dos para ver hacia dónde vamos y especialmente pues tratar de analizar la situación en la que nos encontramos y en la que nos podríamos encontrar en un futuro. Os dejo a vosotros dos para que saquéis adelante este tema y estoy seguro que va a ser muy interesante todo ello. Gracias, Eloy, por tus palabras, por tus lisonjas. Gracias, Pedro, por venir a este debate de Getafe News. Y me parece importante porque Getafe News a lo mejor no tiene todavía la importancia que debería escuchar los vecinos de Getafe y otras partes fuera de Getafe. Tratamos temas del mundo y de España en general, pero es un espacio de libertad que se agradece, un espacio de debate de los temas más candentes. Por ejemplo, el tema de Europa es el tema probablemente más importante que tenemos los europeos entre manos y el que menos se habla en el Parlamento y en los medios en general de comunicación de masas. Es una pena. Incluso es una pena lo que ha pasado este fin de semana. Hay dos detalles de esos que significan pena. Una, el homenaje a Borrell, que ha sido dentro de la Unión Europea en estos últimos 5 años el responsable de relaciones internacionales, que le ha tocado pelear con la guerra en Ucrania y con otros temas. Yo eché en falta una presencia más fuerte del presidente del gobierno, de ministros. Estuvo el rey, estuvieron expresidentes del gobierno, pero eché en falta las fuerzas vivas y de la oposición también, que tenían que estar allí, del PP. Eché en falta ese apoyo a una persona, primero, como Borrell, que ha ocupado durante 5 años, pero que sigue diciendo un mensaje importante sobre Europa y sobre las obligaciones de Europa, tanto en la guerra de Ucrania como el exterminio de Gaza. Creo que era para haber tenido un respaldo mucho más importante. Y la otra fue la manifestación del domingo, donde yo critiqué ya que la convocatoria era muy floja, pero era una convocatoria muy importante. En Roma, esa convocatoria tuvo un éxito espectacular. Y aquí hubo, siendo generosos, 2.000 personas, siendo generosos. Y de las 2.000 personas voy a decir que 500 por lo menos eran ucranianos que venían de la manifestación que había habido una hora antes en la Plaza de España y venían con banderas de Europa. Creo que hay que decir a los que organizan eso que deben replantearse y organizarlo mucho mejor, porque eso si no desincentiva. Y el debate es necesario. Estamos a nivel mundial, no de Europa, en una encrucijada que no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar, porque se está discutiendo cómo se reparte el mundo. Y en ese reparte, o Europa estamos y pintamos algo, o nos van a repartir también. Nos decía alguien que o somos capaces de sentarnos en la mesa principal o nos van a repartir en los postres. Lo decía alguien. Ese debate lo tenemos y ese está ahí, está en el mundo. Y las 3 potencias que están configurándose, que van a estar en ese debate,
están claras, pero falta una. La potencia es Estados Unidos, es China y es Rusia. Pero Europa no está. No está figurando en ninguna de las mesas importantes porque estos tres interlocutores, potencias, como queramos llamarla, imperialismo, si queremos llamarlo, no quieren Europa. Y creo que primero, como europeos, debemos luchar para que Europa esté ahí. Segundo, debemos luchar para que los valores europeos, que creo que son de los tres que hablamos, más importantes, más libres, más democráticos y con más derechos de igualdad, fraternidad y solidaridad, creo que es importante que esté Europa. Y Europa tiene retos, por supuesto, tiene defectos. Europa ha cometido muchos, pero los dos últimos más importantes fue su política de austericidio en la crisis de 2008 y luego la siguiente, hay muchas, pero podríamos decir alguna más, es la postura sobre la guerra, el exterminio de Israel, de Gaza, donde el silencio de la Unión Europea es intolerable. Son dos errores, pero ha tenido muchas virtudes, muchísimas. En España, que vamos a cumplir 40 años del ingreso en la Unión Europea, sabemos lo que ha supuesto para España en la Unión Europea. Lo saben el resto de los países que han entrado. Y ahí está el último barómetro de la Unión Europea, donde el 75% de los europeos apoyan y valoran a la Unión Europea, que es un porcentaje que probablemente ningún otro país tiene del mismo tamaño. Pero tenemos que hacer cosas nuevas. A lo mejor las crisis son las que nos obligan. Dimos pasos con el euro, dimos pasos en la política agrícola primero, otras políticas, pero tenemos que dar pasos definitivos. Uno, en la seguridad. Y la seguridad no significa, me estoy alargando quizá mucho, no significa más presupuestos, significa utilizar bien los presupuestos que tiene la Unión Europea. Los 30 países de Europa tienen un presupuesto de 460.000 millones de euros en defensa. Los 30 europeos. Los de la Unión Europea tienen 300 y pico mil. Rusia tiene 130.000 millones y tiene un ejército mucho más poderoso que el nuestro y con más capacidades. Es un problema de que no podemos tener ejércitos bonsáis para enseñar, pero que no son operativos. Lo decía también, esta frase la copió también de un pensador francés, que la copió también algún político, otro político han copiado. Pero sí tenemos que organizar la seguridad y la defensa para que nos tomen en consideración de europeo. Tenemos que organizar la política fiscal común y la política común internacional, renunciando a hay capacidades que ejercen los Estados. Hay un nacionalismo que impide que la Unión Europea avance. A lo mejor esta crisis hace que ese nacionalismo ceda parte de su soberanía a la Unión Europea para que la Unión Europea pinte en algo que se está decidiendo de cómo va a ser el mundo. Y hay otro tema donde tenemos que plantear cara, es a las tecnológicas americanas. Y se puede hacer. Y termino aquí porque creo que es una parte del debate muy importante. No, tío, sigue porque lo que tú hagas... No, bueno, vamos a ver, hablar de Europa, estamos en una situación absolutamente... una crisis existencial, diría yo, ¿no? Es decir, de qué vamos a ser o qué queremos ser. Una cosa que yo diría que se pretende que seamos como la reserva cultural en la que japoneses y chinos vengan a visitarnos y por lo tanto toda Europa vea nuestros museos, vea nuestra cultura, vea lo que ha significado Europa. Y de ahí ser un poco la reserva. O hay otra, y es que la que creo que nos van a intentar que no sea así. Y es qué Europa queremos. A mí me preocupa mucho que intentemos hacer Europa desde la proyección de unos cuantos, sin tener en cuenta a los ciudadanos. Cuando nos quejamos de que Europa no es lo que quisiéramos que fuese, es que no estamos permitiendo que lo sea. Hay que intentar crear las condiciones para que todos y cada uno, aunque eso sea un sueño, de los europeos discutamos qué queremos ser. Si no discutimos qué queremos ser, no lo podemos hacer nuestro. No podemos defender una posición política, no podemos defender una proyección de futuro y no podemos defender qué queremos ser si no lo hemos asumido y no ha nacido desde la raíz de lo que es los ciudadanos europeos. Y yo creo que esa es la gran falta. Nos están intentando imponer, cada uno dice una situación de la Europa que quieren, pero nadie echa mano de esos ciudadanos europeos que todos y cada uno de ellos definamos cuál va a ser nuestro futuro, lo hagamos nuestro y lo defendamos.
entre lo que unos quieren que seamos un poco en la reserva cultural de Occidente y podamos enseñar nuestros museos y nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestras raíces, y lo que entendemos que tenemos que ganar el futuro, y para ganar el futuro tenemos que hacer nuestro, y tenemos que priorizar qué Europa queremos, si es una Europa de la modernidad, de la apuesta de futuro, de la garantía de que juguemos un papel en lo que se está gestionando, y si eso es así tenemos que crear las condiciones. Y eso significa tener un proyecto económico, tener un proyecto político, tenemos un proyecto de investigación, innovación y desarrollo que sea capaz de competir con los grandes proyectos que hoy se están... Tenemos las condiciones. Es decir, yo antes decía en el preámbulo que estábamos hablando que tenemos más territorio que Estados Unidos, tenemos más habitantes que Estados Unidos y podríamos tener un potencial económico más importante que el de Estados Unidos. Y se me ha dicho como criterio, pero no tenemos ejército, no tenemos investigación, no tenemos innovación. Bueno, eso se puede ganar si entendemos que esa es la apuesta. Por lo tanto, a mí me parece que Europa tiene por estructura económica, estructura territorial y estructura demográfica, tenemos más condiciones para poder ser una potencia, lo somos, pero una potencia que lidere, que sea uno de los que van a liderar y discutir el futuro. Tenemos esas condiciones, pero vuelvo otra vez a decir, tiene que ser asumido. Yo creo que primero por los ciudadanos y después por nuestros dirigentes, por imposición, si no la quieren asumir, por imposición de los propios ciudadanos, del propio territorio. Yo creo que el territorio tiene poder, no solamente los ciudadanos. Nadie discute, nadie ve el posible poder de los territorios que tiene Europa, y lo tienen. Pero tenemos un problema, Pedro, tenemos un problema ahora en Europa, en ese poder de los ciudadanos. Hay un movimiento en Europa cada vez más poderoso, de la extrema derecha, ganando elecciones una detrás de otra o aproximándose a porcentajes de votación, que va en contra del proyecto europeo, va en contra de la libertad y los derechos que hemos conquistado con mucho esfuerzo en Europa, y que es parte de Europa, son ciudadanos europeos. Esos son ciudadanos europeos también, y el problema que tenemos es que cómo pintamos algo. Primero tenemos, esto se va a decidir Europa, que Europa se aclare o no, van a decidirlo esos tres, y lo que yo pido es que haya un cuarto en esa mesa negociando y defendiendo. ¿Y por qué? Yo no defiendo el modelo europeo por ser Europa, soy europeo, lógicamente, pero defiendo Europa porque creo que es la que tiene, de los cuatro que tienen que jugar, están jugando tres, tiene un concepto más ya amplio y unas leyes y un sistema judicial y un sistema de libertades que no hay similar. Lo tenía Estados Unidos, pero está desapareciendo y los otros dos no lo tienen ni de casualidad, son autocracias y dictaduras. La asistencia, los servicios sociales, los más necesitados en Europa están atendidos como no están en ninguno de estos. Cuidado que nos quieren quitar todo esto. Por eso, los debates, muy bien, pero los debates, yo creo que hoy el debate es cómo mantenemos lo que tenemos, cómo no nos arrebatan lo que tenemos. Y para que no nos arrebaten tenemos que pintar, y tenemos que pintar algo. Porque hay cosas que a mí me aterran, y lo he hablado contigo. Esa encuesta que se ha publicado este fin de semana sobre lo que piensan sobre la democracia de los españoles, ya no vamos a los alemanes o los franceses, lo que piensan los españoles es para que nos tendremos a lo mejor que hacer debates, pero debates en cada país para defender lo que tenemos. Para defender lo que tenemos, porque está en peligro, Jesús, pues nos lo tenemos que creer. Vamos a ver, el problema que yo que me creo que hay que defenderlo. Claro, el problema que hay nos lo tenemos que creer para poder defenderlo, y para creérnoslo tenemos que discutirlo y asumirlo. Es decir, que el problema que hay es que no tiene que venir por arriba. Yo no entiendo que, por ejemplo, alguien diga, no, se ha firmado con el Reino Unido. O sea, Estados Unidos acaba de firmar los aranceles con esto. Y como si el Reino Unido no fuera Europa. Es decir, estamos hablando de lo que tenemos ahora mismo o la Europa que queremos. Y segundo, lo asumimos como Europa y nos sentimos europeos y por lo tanto... No, pero Inglaterra no está, el Reino Unido no está en la Unión Europea, Pedro. Aunque está haciendo una política en contra de lo que dijo que iba a hacer. Pero es Europa, es Europa. Es decir, por lo tanto... No, pero yo quiero... que Pedro, cuidado que no nos confundamos. Es que Europa también es Rusia, entonces. Pedro, no nos confundamos. No, Rusia es Europa. No, hablamos de la Unión Europea, que es un organismo, entidad jurídica de derecho. Rusia no es el Reino Unido,
primero por democracia, primero por estructura... No, pero es Europa. Primero, sí, pero no, yo me estoy refiriendo a... Yo hablo de la Unión Europea. Yo hablo de la Unión Europea. Que entendemos. Si la situación es apostar por algo que pueda consolidarse y por lo tanto algo que tenga un proyecto de futuro, yo no dejaría a nadie al margen de entendiendo no, si tenemos que sumar, pero la organización es la Unión Europea. Es que si no entendemos eso, Pedro, es muy peligroso. Es la Unión Europea la entidad jurídica internacional a la que no quieren admitir ni Estados Unidos ni Rusia como interlocutor. Y que es la única que tiene organización, derechos, obligaciones como entidad jurídica. Jesús, yo entiendo la situación, pero yo entiendo que cuando hablo de Europa no me ciño a la que es la actual Unión Europea. Yo apuesto por el concepto de Europa, como ¿Pero cómo se monta eso y cuándo? Como territorio, porque hasta hace 4 años Europa también era Reino Unido. Pero bueno, digamos, se fueron para no discutir, parto de tres posiciones. 1, Europa tiene que pintar. 2, hay que crear las condiciones para que pueda pintar, y es que los ciudadanos europeos lo asumamos. Para eso significa un debate en profundidad de qué queremos que sea Europa, y cuando el conjunto, no la mayoría, no el conjunto, sino la mayoría de los ciudadanos, que no tiene que ser al 100% unanimidad, simplemente la mayoría define un proceso, que sigamos ese proceso. Y yo lo que digo es, estamos en mejores condiciones que ahora mismo el potencial económico. Yo diría que estamos en mejores condiciones, no tanto en cuanto porque tengamos más potencial económico que China, sí estamos en mejores condiciones porque tenemos mejores condiciones para ganar el futuro que lo tiene China, punto. Esa es la situación, y para eso no excluyo a ningún territorio que haya mismo hay un problema, en el mundo occidental. Pero Pedro, tenemos el primer problema, que se está decidiendo eso y la Unión Europea no está en las mesas sentada. Entonces, tendremos que plantear primero por qué no estamos sentados, cómo nos sentamos en las mesas, porque se está decidiendo el futuro del mundo, pero en temas muy importantes. El primero de las libertades, el económico también se está decidiendo. Se está decidiendo sin Europa. ¿Alguien ha pensado que los Estados Unidos no han invertido aquí absolutamente nada en los últimos 10 años? La base de Rota tenía previsto que vinieran 2 grandes, aeronaves, o por emplear una tecnología con el sistema de defensa, la situación más avanzada, y se está retrasando. Primero se retrasó al 2023, después al 2025, y el 2025 Pedro, ya no viene. Es que tenemos que asumir ya que Estados Unidos ya no va a proteger a Europa. Pues lo tenemos que tener asumido. Lo que estoy poniendo sobre la mesa, pero nadie lo ha puesto en manifiesto, nadie lo ha discutido, y nadie lo ha exigido. Nadie lo ha exigido. 2, que tenía que... No, lo ha decidido Estados Unidos. Y claro, ellos. Por lo tanto, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que seguir, a ver si lo digo con palabras claras y nítidas para que los televidentes nos escuchen. Tenemos que ser sujetos activos de nuestro propio futuro. Sujetos activos de nuestro propio futuro. Por lo tanto, si lo somos, lo ganaremos. Si no lo entendemos y no somos... Yo estoy... Como principio nadie va a discutir eso. Pero, Pedro, el problema de ese principio es cómo se lleva a efecto ya, porque se está decidiendo ya. Esto no es una discusión de años, es una discusión de meses, no es de años. Con la concienciación de que ya para Estados Unidos no somos... Pues yo no veo los medios de comunicación, Pedro, ni los partidos políticos. Quiero saber, tú perteneces a un partido político. ¿En algún partido político han discutido este tema? Sí, ¿ha habido una asamblea discutiendo este tema? Yo no conozco ninguna, que me hayan dicho, ninguna. En las televisiones, ¿cuántos debates hay sobre este tema? Las televisiones masivas, la prensa ha empezado a asistir hace muy poco, pero cuando ya los hechos empiezan a ser casi irreversibles. Bueno, pues yo venía con una ilusión, Jesús, y es, al igual que este programa no es la 1, ni es ahora mismo no tiene ninguna incidencia internacional, yo venía con la situación de que estamos empezando ese proyecto que estamos soñando ahora mismo, y estaba intentando crear 3 bases que son prioritarias. Es 1, que sepamos dónde vamos; 2, que cojamos el instrumento que nos lleva al camino; y 3, conseguir el objetivo. Es decir, por lo tanto, yo he tratado de poner... tenemos que saber dónde vamos. Yo he abierto el debate precisamente diciendo eso. Y si sabemos... el proyecto yo es clarísimo. El proyecto es que los derechos que nos ha costado conseguir a las sociedades europeas y que están en la Unión Europea, en una estructura jurídica que eso nos inventa, está ahí. Esos derechos
están en peligro, que la defensa de esos derechos es el primer proyecto, la defensa de los derechos, de las libertades, de la igualdad, de los servicios. Ese es el primer proyecto. Ese es el proyecto que hay que transmitir, que está en peligro y que hay que defender. Y para defenderlo, yo he puesto varias políticas. Una es la política fiscal, que tiene que avanzar la Unión Europea, la política de defensa, las he puesto, y la política tecnológica. Ese es el proyecto de mi punto de vista. Que a lo mejor tiene que ser otro. Jesús, con cariño, yo que soy técnico de organización, siempre cuando voy a hacer un proyecto, me da igual que sea del ámbito de una fábrica y de métodos y tiempos, o el de un país como este, lo que quiero es, y he intentado definir es, ¿qué queremos? ¿Cómo lo queremos y cuándo lo queremos? Entonces, si yo he dicho siempre, yo he dicho qué Europa queremos, incorporaba al Reino Unido, que no se ponía de manifiesto aquí, ¿qué Europa queremos? Queremos una Europa grande, ¿cómo lo queremos? Y yo diría que invertir en que asumamos todos ese proyecto, es decir, que lo sintamos nosotros, para eso supone una apuesta muy comprometida, y después cuando queremos, yo digo ya, y te he puesto el ejemplo de que Estados Unidos nos está abandonando porque... pero eso está claro. Pero está claro, a lo mejor... Pero están diciendo Estados Unidos todos los días, sí, que invirtamos, que no van a defendernos ya más. Pero que puede estar entendido. Estados Unidos no invertía en defensa, nos protegía a cambio de otras ventajas que tenía. Pero que eso puede estar para ti o para mí, que estamos, digamos, más cercanos a la información, que discutimos la información y que analizamos y proyectamos, pero no está en el ciudadano sencillo. Y yo creo que eso ya está asumido por el ciudadano sencillo. Y segundo, te quiero hacer un matiz. Es que Inglaterra no es la Unión Europea. En la mesa va a estar la Unión Europea, que se coordinará con el Gran Bretaña para los temas que va a plantear, y se está coordinando en el tema de Ucrania. Hoy mismo hay una reunión en Inglaterra y provocada por Inglaterra con las 5 potencias mayores de la Unión Europea discutiendo este tema, y Inglaterra está, afortunadamente, a pesar de irse de la Unión Europea, en este momento está colaborando con la Unión Europea en toda la política internacional, afortunadamente. Pero es que eso que dices tú, la encuesta es bueno incorporarla. Incorporar la Unión Europea, la que tiene que estar en la mesa, coordinada con la Gran Bretaña. Pero es que la Gran Bretaña es un país, la Unión Europea son 27 países, Pedro, 28 países, para los 30 ya va a ir. Quiero decir, son dos organismos que se van a coordinar, que tienen que ir juntos, pero son distintos. No se pueden ir. No, en la mesa yo defiendo que esté en la Unión Europea. A ver si nos aclaramos, y no lo defiendo yo, lo defienden todos los que en el mundo están. Y quieren saber de esto. Pero hay un tema que es que, respuesta a tu pregunta de los ciudadanos, se ha publicado la semana pasada la encuesta mensual de la opinión de los europeos, de la Unión Europea, sobre la Unión Europea y sobre organismos y sobre los proyectos de la Unión Europea. El apoyo, que no se venga abajo todavía, es de un 75%. Y hacen preguntas en ese tema. Ahora, lo que no hay es debate público, lo que no hay es debate de los partidos, ni los parlamentos. En algunos parlamentos sí, pero la mayor, ¿sabes en qué parlamento se discute esto? Curiosamente, se está discutiendo en los parlamentos de los países bálticos, es donde se está discutiendo más. Y en los de la Europa continental, continental occidental, se está discutiendo menos en los parlamentos. Y esto sí que los parlamentos tienen que discutirse, y las organizaciones sociales tienen que discutirlo, por supuesto. Pero el apoyo de los ciudadanos de Europa al proyecto Europa, todas las encuestas lo manifiestan, cabeza de una, el proyecto. Y son los valores, primero tenemos que defender los valores que representamos la Unión Europea, que no es la antigüedad, es lo más moderno que hay en el mundo. Los valores que representa la Unión Europea no es la anticuaya y las antigüedades, es lo más moderno que hay en el mundo, porque es lo más libre, lo más justo y lo más equitativo. Y por eso esos valores hay que defenderlos. Ese es un proyecto. Y luego hay que añadir otros. Para defenderlos tenemos que tener un sistema de defensa de interlocución internacional única, no de 27 países. Y a los países que estamos teniendo problemas, que hemos visto en Moscú al presidente de un país de la Unión Europea en el desfile, contra todos. Yo ahí también tuve alguna vergüenza cuando vi también a Lula ahí sentado, pero bueno, y no solamente yo, algún periodista como yo, Carly, también ha hecho lo mismo, de esa presencia. Pero es la Unión Europea la que tiene que hacer cosas. No puede cada país tener relaciones internacionales. Ese es un tema de los que tenemos que dar pasos importantes en ello. Pero yo defiendo primero los derechos y las libertades. Jesús, con absoluto cariño. Si en ese proyecto europeo
si uno se pone delante de la bandera a 3 metros, es el hombre que guía la puesta europea y es el hombre de la bandera. Si uno se pone a 3 kilómetros de la bandera, es el tonto de la bandera, porque no va con el conjunto del electo. Por lo tanto, vuelvo otra vez a decir, 3 prioridades si queremos la Europa del futuro. Uno, que todos, al máximo posible de todos y cada uno de los ciudadanos, asuma qué Europa queremos. Primero, porque la haga suya, y segundo, porque la defienda. A partir de ahí, el instrumento que nos va a llevar a ese objetivo que nos hemos trazado, que es hacer la Europa que todos hemos discutido y todos hemos asumido. A partir de ahí hay que marcar el camino para llegar, y a partir de ahí llegar. El problema que hay es que nos estamos quedando solos. Cuando he dicho lo de la defensa europea, es que hemos tenido a Estados Unidos como el paraguas permanente en nuestro territorio. Eso se ha acabado. Ha decidido Estados Unidos dejarnos absolutamente solos. Tenemos que ser sujetos activos de nuestro propio futuro. No nos hemos enterado, Pedro, activos. con todo respeto, no nos hemos enterado porque no hemos querido, porque Obama, y no era tan, vino, hizo el mismo discurso y le dijo a los países de la OTAN y de la Unión Europea que ustedes no pueden seguir exigiéndonos que les defendamos, tienen que gastar en su defensa. Eso lo dijo Obama ya. Pasa que no hemos querido traernos porque había que poner dinero. Vamos a hablar en plata o hacer una organización militar y que yo lo que teníamos proyecto, porque no teníamos proyecto, sí, porque no lo ha asumido la gente. Es que discrepo de ti. Si tenemos que hacer ese proyecto son años que no pintaremos nada, nos comerán, nos van entonces a repartir. El proyecto está, Pedro, es que la diferencia contigo es que el proyecto de la Unión Europea existe y los valores de la Unión Europea y lo que tenemos que llegar existe, está escrito, no hay que inventarlo, está escrito, no hay que y tiene el apoyo de la ciudadanía en todas las encuestas que se hacen. Ojalá, de todos. ojalá. No, la tiene. Jesús. Ahora, tenemos un problema, que hay unas fuerzas, Jesús. No, pero hay unas fuerzas que no hay que olvidar. A mí lo que me preocupa son las fuerzas dentro de la Unión Europea opuestas a ese proyecto, que cada vez tienen más votos ciudadanos, de los ciudadanos europeos. Ese sí me preocupa. Ese es el elemento que cómo hacemos retroceder a los que están en contra de esos valores de la Unión Europea dentro de la Unión Europea. Ese es el proyecto. Pues tenemos una discrepancia muy fuerte, que además es bueno. Yo tengo la idea de que hay un sentido general de lo que significa la Unión Europea, ni está asumido, ni está discutido, ni están dispuestos a pelear por este proyecto. Por eso decía el tonto de la bandera, porque el proyecto está a 4 kilómetros donde está la masa social, porque ni se ha discutido, ni se ha armado un proyecto que digamos, esta es la Unión Europea. Ahora mismo somos una unión económica, pero no es una unión política, una unión cultural, una unión que tenga... Pedro, los datos te van en contra tuya. El 80% de las leyes que se han elaborado en Europa, en el Parlamento español, en el francés, en alemán y todo, han sido normas de la Unión Europea. Y de acuerdo con la Unión Europea, el 80% de todas las leyes en todos los países. Las económicas, te digo, todas las que se han aprobado en base a los proyectos de la Unión Europea. Existe el proyecto. Es que mi discusión contigo es que el proyecto de la Unión Europea está, se sabe y se conoce. Lo que hay que es defenderlo, salir a defenderlo. Salir a defenderlo. Si yo estoy de acuerdo en el que está en el Parlamento, pero está en el Parlamento, no están en el pueblo, no está en la ciudadanía, no lo ha asumido, nos falta eso. Esa es mi opinión. Vamos a ver, eso he dicho y he criticado yo el primero y la respuesta está. La respuesta... Y lo que no se asume no se defiende. No, lo que no se siente la respuesta, no se defiende. pero es que, perdóname, ¿cómo funcionan hoy los medios de comunicación? Entonces, a tu pregunta teníamos que empezar a discutir cómo funcionan hoy y cómo llega la información a la gente. Y empezamos a discutir eso. Pues entonces a lo mejor nos tiramos años y no hacemos nada y nos vamos a la mierda antes. El problema es que nos podemos ir a la mierda antes de eso. Digamos un poco el sujeto de toda mi intervención ha sido intentar que lo que tenemos, es decir, el proyecto europeo vitalmente necesario con el futuro que nos enfrentamos, sea un proyecto que asuma el conjunto de la ciudadanía, porque si no lo asume no lo va a defender. Por lo tanto, la prioridad sería que esta discusión sea asumida por el conjunto y cada uno de los ciudadanos europeos. Dos, que este instrumento tenga cuantía económica, cuantía tecnológica, capacidad, es decir, que este proyecto sea con capacidad para situar Europa donde queremos. Y la tercera es crear el instrumento que lo haga posible una vez que el conjunto de la ciudadanía lo ha asumido. Si la ciudadanía no lo asume, podemos tener una apuesta de la Europa, tenemos una apuesta de futuro, podemos tener las ideas muy firmes y además, digamos, con una gran efectividad, pero si no es asumido por la población, estaremos, como lo decía antes, el tonto de la bandera. Está a 5 kilómetros el conjunto de la población y estará allí solo. El populismo es uno de los peligros que recorre Europa.
Y el populismo recurre a temas que llegan a la gente, en temas muy concretos, desde la migración hasta la inutilidad de los políticos y de la política, y eso es un discurso muy peligroso, porque la Unión Europea, cada país que participa en la Unión Europea ha hecho un referéndum de sus ciudadanos para entrar en la Unión Europea. Los grandes proyectos de la Unión Europea, la Constitución, los cambios se han hecho, se han sometido a votación de los ciudadanos de los países miembros. Y la Unión Europea tiene un proyecto que es mejorable sin ninguna duda, y que es el que, pero ahora, además de ser mejorable, tenemos que defenderlo, porque está en peligro su supervivencia. Y cuando está en peligro, cuando hay un riesgo de supervivencia, es importante reaccionar ante los riesgos de esa supervivencia. Que Estados Unidos no nos va a proteger ya y que la OTAN ya no es un instrumento de defensa de Europa es algo que creo que ya es una realidad, no es un proyecto, es una realidad. Tenemos que tomar las medidas para cómo sustituimos esa realidad, cómo Europa se adquiere un método, pero es en defensa, pero es en tecnología, es en financiera, es en temas que hay que dar pasos para que Europa siga, porque es el proyecto más atractivo para los ciudadanos, por lo que defiende su proyecto vital para los ciudadanos, es el más atractivo de los que hay encima de la mesa. Por lo tanto, esa es mi defensa de Europa. El proyecto social, liberal de libertades, de derechos, de justicia y de igualdad o de oportunidades que Europa tiene más que ninguno y nos lo quieren arrebatar. Y ese proyecto lo tenemos. Lo que hay que hacer es mejorarlo y defenderlo donde se está discutiendo. Tenemos que estar en la mesa.